¿Qué tal, gente? Muy buenas a todos y bienvenidos. Bueno, gente, se me ha roto el botón RT y lo he sustituido por otro nuevo y lo he grabado todo para subirlo al canal. En este tutorial pues principalmente vas a aprender cómo desarmar un mando de Xbox One y también cómo sustituir el RT, y también vas a aprender algunos consejillos que voy a dar a la hora de comprar, porque yo tuve un error, compré unos botones de Xbox One y lo que me vino fue los botones del mando viejo, del antiguo, del primero de todo, el que venía con la FAT. Y bueno, no era lo que buscaba y tuve que hacer otro pedido, y ya el segundo sí era, ya me fijé mejor. Así que te voy a dar el consejo también a la hora de comprarlo para que no hagas el mismo error que yo y compres dos veces. Bueno, gente, vamos al lío. Primero que todo vamos a empezar con los consejos, ¿no? A la hora de comprar. En algo que nos tenemos que fijar es en esta parte de aquí del botón, que la primera que compré es esta de ahí, y como veis tiene como una mueca pero no tiene el hueco y le hace falta un hueco. Entonces la segunda que pedí sí tiene el huequito y es la del mando nuevo. La otra también sirve, pero para el otro mando viejo, que afortunadamente tengo yo el mando viejo también, el de la FAT, y bueno, me puede servir. Tengo el repuesto ahí guardado. Cuando digo el mando nuevo, porque puede ser que haya otro más nuevo todavía, el de la X serie. Ese mando la verdad que no lo he visto, no sé si es el mismo, pero yo hablo del nuevo de Xbox One. Básicamente son dos modelos o tres. El más viejo, que es el del botón de la derecha, y después está el del mando nuevo, que es este de aquí, te lo muestro aquí. Pues el que vamos a ver es este, el del mando nuevo, ¿vale? Además se diferencia también en que tiene la salida para los cascos desde el mando, y el viejo no la tiene. Entonces el RT que no tiene el hueco sería para este mando, el viejo, que como veis no tiene la salida esa de los cascos, no la tiene. Estos recambios los pueden conseguir por AliExpress, como hice yo, y por Amazon también. Y bueno, estos serían los dos mandos. La pieza sin hueco sería para el viejo y la pieza que tiene el hueco sería para el nuevo. Y vamos a ver cómo cambiarlo. Vamos a necesitar de un destornillador. Es un destornillador Thor, pero tiene un hueco en el medio. Yo la verdad que no lo tenía, y al pedir el pack de botones me vino ya con los destornilladores, así que a la hora de comprar también un consejo es que se fijen que viene con los destornilladores. Si ustedes no tienen ninguno, pues ya saben. Bueno, para desmontarlo vamos a empezar por quitar la tapa de la batería, y después nos vamos a ir a los laterales, por la esquinita de arriba, como se ve en el vídeo. Le hacemos presión y bueno, y la sacamos. Denle sin miedo. Vamos a ver la otra. Le hacemos lo mismo, hacemos presión desde la parte de arriba y desde el lateral, y sale. Tenemos que hacer presión de arriba y de un lado, las dos. Bueno, ahí ya como veis se ven los tornillitos, así que vamos a empezar con los tornillos, a sacarlos uno a uno. Vamos a usar el destornillador este del huequito, como veis. Es un destornillador Thor, pero tiene un hueco en el medio porque los tornillos tienen un saliente. Lo dicho, sacamos todos los tornillos. Vamos a adelantar el vídeo, fíjate qué tornillos son. Una vez sacado los 5 tornillitos, vamos a sacar la tapita y ya tenemos el mando prácticamente desarmado. Para el botón RT, en este caso, pues no hace falta seguir desarmando. Ya si queremos cambiar lo de
donde enchufa los cascos y eso, entonces sí hay que seguir desarmando, pero eso lo dejamos para otro tutorial que también tengo grabado. Así que eso, lo dicho, vamos a sacar el botón roto y es otro tornillo, así que habrá que sacarlo. Pues sacamos el tornillito y ahora tiene una trabita por el lado el botón. Vamos a darle la vuelta al mando para que lo vean. Esto de aquí, la muequita esta, la del hueco, y vamos a sacarla, un poquito de presión hacia afuera y listo. Ya quedaría fuera y ahora sería poner la nueva. Y esto fue lo que me pasó cuando fui a probar la otra, la que es del otro mando, que no me valía. Y bueno, al final esta, si se fijan, esta sí tiene el huequito como la que sustituí. Y esta sí encaja, vamos a meterla, la ponemos ahí en su sitio y bueno, le tenemos que hacer un poquito de presión para que encaje, hasta que haga clic, para que encaje la grapita en el hueco. Así que un poquito de maña, le hacemos un poquito de presión hasta que la encaje y haga el clic. Ese es el clic, ahí encajó y si se fijan quedó súper sujeta. Vamos a comprobarlo, el movimiento, que no se mueva, que no se salga, que haga bien la presión al pulsar, que no toque nada. Y ahí quedaría, señores, ahí quedaría. Ahora el tornillo, hay que anclarla por aquí. Ya por sí quedó anclada, pero vamos a meterle el tornillo que lo lleva y es importante, no vayamos a dejarlo eso ahí suelto. Así que apretamos bien, vamos a comprobamos que esté todo bien, que se recoja, que no se trabe en ningún lado. Y listo, una vez lo comprobemos, pues vamos a proceder a armarlo todo otra vez y a disfrutar de nuestro nuevo botón. Así que vamos a ponerle la tapita, la ponemos ahí con cuidado que encaje, tiene que encajar sola. Vamos a colocar el mando agarrado así, vamos a hacer presión con los dedos pulgares y vamos a darle RT y LT, le damos a la vez para que encaje. Si no sale, pues volvemos a quitar, volvemos a encajar la tapita y para que entre es dándole a los botones. ¿Vieron? Le das al botón y entra la tapa. Así que le vamos dando hasta que encaje. Todavía no me ha encajado, se ve que la tengo mal. Y ya, ahora sí, y se tiene que ver que como que encajó ya y lo ves todo bien puesto por ahí. Así que mirándolo así alrededor se ve que está todo bien encajadito. Así que ahora lo que viene son los tornillos. Vamos a ponerle todos los tornillos, atornillarlo bien y ponerle las tapitas. Atornillamos los 5 tornillos, 4 en la esquina y 1 en el medio debajo de la pegatina. Y bueno, nada, ponemos la tapita si quieren, si no da igual. Y vamos a proceder a las tapas de los lados. Simplemente las colocamos como van, le buscamos la forma, así no es, esa que es de este lado. Y presionamos, clac, clac, ya está. Y con la otra lo mismo, la colocamos en su posición y bueno, le hacemos la misma presión y listo. Y bueno, gente, ahí quedaría ya cambiado el botón. A mí me quedó un poco feo porque no es del mismo color, pero es que no lo conseguí y la verdad que me daba igual. Lo único que me interesaba tener un botón que funcionara, un mando que funcionara. Y bueno, si me podía gastar entre $4 y $10 en vez de $70 o a $100 en un mando, pues genial. Además, tengo los otros botones guardados y según se me vayan rompiendo, pues los voy cambiando. Nada, gente, gracias por ver el vídeo. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas. Y bueno, así apoyarás también a seguir creciendo este canal. Y más nada que decir, amigos, solo que espero que les haya ayudado, que les haya servido, que les haya sido de aporte. Y más nada, nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.